Este señor ha sido denunciado por haber arrastrado de los pelos a su esposa. Este señor del ejército ha sido denunciado por violencia sexual. Nadie habla de este señor que ordenó que esos soldados finalmente se atrevieran a ingresar y finalmente eso les quitara la vida. Desenmascaró a capitán asesino. Durante una sesión del Pleno del Congreso, Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático, desenmascaró al capitán asesino Josué Frisancho Lazo, que obligó a su tropa a ingresar al río Ilave y quien tiene denuncias por arrastrar de los pelos a su esposa y por violencia sexual, información que ni la prensa mermelera ha querido sacar a la luz. Cabe resaltar que familiares de los soldados fallecidos aseguraron que este gobierno corrupto debía caer de una vez por todas y que el pueblo jamás se rendiría hasta lograrlo. Y es que los únicos culpables de las muertes de sus hijos son los altos mandos del ejército, la presidenta genocida Dina Boluarte y su gabinete de la muerte. Acá una fuente, para que aquí nadie me pide que retire la palabra, que es su opinión, de los testimonios. Se ha mencionado el fallecimiento, el atroz fallecimiento, asesinato del suboficial Sonco. Y se ha mencionado el fallecimiento en el río de estos soldados. ¿Y qué dicen los padres del suboficial Sonco? Que se vaya este gobierno asesino. ¿Y qué dicen los familiares de los soldados ahogados? Que se largue este gobierno asesino. Y no lo dice Sigrid Bazán. Jamás, abro comillas, jamás nos vamos a rendir. Sobrino, usted ha sido y ha decidido servir a la patria, no servir a estos gobiernos corruptos. Este gobierno corrupto tiene que caer, aunque nos cueste la vida. Cierro comillas. ¿De quién es esa cita? Lucio Montalico Tácora, tío del soldado Carlos Daniel Mamani Montalico, quien murió ahogado el domingo 5 de marzo tras cruzar el río Ilave por orden del capitán del ejército del Perú, Josué Frisancho Lazo. Este señor, que claro, convenientemente nadie menciona cuando se habla de los fallecidos y particularmente de estos soldados, este señor ha sido denunciado por haber arrastrado de los pelos a su esposa. Este señor del ejército ha sido denunciado por violencia sexual. Nadie habla de este señor que ordenó que esos soldados finalmente se atrevieran a ingresar y finalmente eso les quitara la vida. De igual manera, el entierro de Franz Juan Canaza Caguaya, de 20 años, ocurrió hace poco y el padre de la víctima responsabilizó de lo ocurrido al gobierno y a los mandos del ejército. Y deslindó públicamente, no yo, señor presidente, el padre de una víctima. Y respetemos aquí las palabras que yo estoy citando, no son mías. El padre de la víctima ha deslindado de la versión del Comando Conjunto que pretende responsabilizar de los decesos a los comuneros aymaras. Porque estas personas estos soldados pertenecían a la comunidad, señor presidente. Y yo quiero mencionar estas cosas porque estamos en un gobierno que se lava las manos de una manera tan descarada que dice enterarse incluso seguramente de lo que ocurrió en Puno por algún periódico, por algún canal de televisión, y que responsabiliza a un pueblo que más bien hoy llora a sus muertos, que incluso de las fuerzas del orden son suyos, son de su población, son jovencitos de 19 años, señor presidente. Y es una lástima que pese a que todo esto ocurre, hoy no haya ninguna investigación ni de los 48 fallecidos, ni del policía, ni del suboficial Sonco, ni de estos soldados que esté dándonos alguna respuesta de quiénes son los que están matando y enfrentando a peruanos contra peruanos, a jóvenes que, recordemos, fueron encontrados a mucha distancia de los aeropuertos tomados, como ocurrió en Puno. Sigrid Bazán le cantó su verdad a capitán asesino, culpable de la muerte de 6 soldados que fueron obligados a entrar al río Ilave, el mismo que tiene graves denuncias de violencia, pero a quien todos están tratando de cubrir, echándole la culpa a la población aymara, la misma que ahora llora la muerte de estos soldados porque eran parte de su pueblo y que en su momento socorrieron a los militares que estaban ahogándose. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de la congresista Sigrid Bazán? ¿Crees que el capitán Josué Frisancho Lazo pagará por la muerte de los 6 miembros de su tropa? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.